¿Qué tal? Buenos días a todos. Vamos a iniciar este webinar, el cual tiene por título Proyectos de inversión, estudios de factibilidad. Aquí el temario que tenemos previsto para esta mañana es el siguiente. Vamos a ver las propuestas de terrenos, vamos a ver factibilidades, vamos a calcular su densidad, vamos a ver el estudio de mercado de la zona, vamos a hacer un, una propuesta de un proyecto inmobiliario, vamos a hacer un pequeño flujo efectivo, vamos a calcular su tasa de capitalización, todo eso nos lo vamos a traer a valor presente y vamos a calcular el valor residual del terreno. Se escucha, se escucha un poquito complicado, pero básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Supongamos que tenemos o nos ofertan un terreno, ¿no? En este terreno tentativamente se tiene un uso de suelo habitacional, entonces se pretende hacer un desarrollo habitacional. Eh, Supongamos que este es el terreno el cual nos ofertan y nos los ofertan en cierta cantidad, ¿no? 100 pesos metro cuadrado, ¿no? Por poner un ejemplo, 200 pesos metro cuadrado. Entonces, ¿cómo sabemos que el valor que nos están ofertando es el correcto? Es mediante una metodología. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer todos los pasos que vamos a ver hoy, ¿no? Para finalmente determinar si el valor de la oferta es correcta, está arriba o está abajo para poder adquirir ese terreno. Este tipo de estudios nos sirve mucho para ver el valor potencial de cualquier terreno. No es lo mismo un terreno que tiene un uso de suelo, digamos, H1 a un terreno que es tipo H2, el mismo terreno, la misma ubicación, o es industrial o es el comercial. Todos tienen un valor diferente. Los terrenos, hay que recordar, vale por lo que se puede producir en ellos, ¿no? Si en un terreno yo puedo, yo puedo poner una gasolinera, ¿no? Y en el mismo terreno puedo poner una, no sé, un hotel, y en el mismo terreno puedo poner casas habitación. Bueno, se tiene que hacer un estudio para hacer una propuesta de valor. Más adelante lo vamos a ver ya más a detalle. Entonces, de manera general, eso es lo que vamos a tocar el día de hoy, el cómo saber el valor de un terreno en base al mercado, ¿no? Y en base, sobre todo, a una propuesta, pues ya en base a la legalidad, en base a lo que necesita la zona, en base a un estudio de mercado. Entonces, de manera general, bueno, este va a ser el tema uno, va a ser una propuesta del terreno. Los terrenos básicamente vienen de dos lados, ya sea que uno los busca para desarrollar o ya sea que nos los ofertan para su compra. De cualquiera que sea el motivo de como viene el terreno, es el mismo proceso, ¿no? O sea, yo como desarrollador, si estoy buscando tierra para desarrollar o tierra que me aporten, bueno, me acerco a los corredores inmobiliarios, les pregunto qué terrenos son los que tienen, veo, los analizo en base a una metodología, y bueno, se les hace una propuesta, ¿no? Ya de valor, porque muchas veces los terrenos tienen un precio, ¿no? Supongamos, como el ejemplo anterior, que me gusta o es factible un terreno, pero su valor comercial está muy por arriba de su cálculo de estudio de factibilidad. Entonces, bueno, pues se hace un proyecto inviable. Como paso 2, vamos a ver las factibilidades. Las factibilidades son aquellas que se tramitan en las dependencias, ¿no? Si tiene agua, si tiene drenaje, si tiene, si pasa una línea de luz, una línea eléctrica. Muchas veces, y, y este es un error muy común, ¿no? Cuando se presuponen que los terrenos tienen servicios. No porque la línea de agua o la línea de drenaje pase por enfrente del terreno quiere decir que cuenta con la factibilidad. Muchas veces
pasa la línea, pero no cuenta con el servicio. Supongamos que tenemos un terreno de 1 hectárea y dentro de esa hectárea se pueden desarrollar 50, 60 viviendas. eh, no porque pase la línea de agua quiere decir que tenga el servicio suficiente para dotar a esas 70 viviendas. Generalmente lo que se hace es se pide una factibilidad de servicio, ¿no? A la dependencia correspondiente o al organismo operador, que ya casi todos son descentralizados, se pide esta factibilidad y este organismo lo que nos va a decir es si te puedo dotar de 70 servicios o no, ¿no? O tienes que hacer obras adicionales. Entonces, no porque pase la línea de agua frente al terreno, quiere decir que tiene agua, porque pasa lo mismo con el drenaje. El drenaje puede ser un simple tubo sencillo de, no sé, 6 pulgadas o de 10 pulgadas o de 12 pulgadas, pero no quiere decir que pueda con el desagüe de todas estas viviendas. Entonces, el revisar las factibilidades ante las entidades, en este caso las dependencias, bueno, pues es indispensable para saber si tiene o no tiene factibilidades. Pasa lo mismo con el uso de suelo. El uso de suelo, todos los terrenos dentro de la mancha urbana tienen un uso. Este uso viene determinado dentro del plan director, que el plan director dentro del desarrollo urbano es el que determina qué uso de suelo va a tener cada terreno. Más adelante también lo vamos a ver. Para el cálculo de la densidad. Si lo que queremos desarrollar es un edificio, es casa habitación de tipo interés social o residencial o, o, eh, o mixta o dúplex, ¿no? Tenemos que calcular cuántas viviendas se pueden hacer según la normatividad. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Bueno, hay un trámite que se llama uso de suelo y en el uso de suelo lo que el municipio o la dependencia, ya sea obras públicas, ordenamiento territorial o como se llame, nos va a indicar qué tipo de densidad va a tener ese terreno. En base a su densidad, bueno, vienen rangos de población, ¿no? No es lo mismo interés social que medio que residencial. Todos tienen un uso de suelo diferente y tienen una clasificación muy diferente. Entonces, en base a su uso de suelo, lo que nos va a determinar eso es cuántas viviendas se pueden meter por hectárea. Entonces, si tenemos un terreno de 1 hectárea en una zona tipo H0, va a ser muy diferente si esa misma hectárea está en otra zona y está clasificada como H5, ¿no? Entonces aquí tiene un rango de 0 a 50 habitantes por hectárea y aquí de 500 a 600. Aquí tiene un pequeño error. Bueno, como paso 4 vamos a ver los estudios de mercado. Ya hay compañías que se dedican a hacer estos estudios de mercado de la zona, entonces, y vienen con una clasificación. En base a eso vamos a ver qué es lo que se está necesitando en la zona y poder hacer una propuesta de proyecto, ¿no? En base a esta propuesta de proyecto podemos calcular este flujo de efectivo y en base a este flujo de efectivo calculamos la tasa de capitalización del mercado para traernos a valor presente y nos va a dar un valor residual del terreno, que sería el valor máximo a pagar. Entonces, esta es una pequeña introducción de lo que vamos a ver paso a paso e iniciamos. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos Phoenix, Instituto de Evaluación. Tenemos la filial de Phoenix Real Estate, la cual
Nos dedicamos a dar consultoría en bienes raíces a desarrolladores inmobiliarios y tenemos nuestra propia desarrolladora de bienes raíces. Eh, con los años hemos desarrollado metodologías para la capacitación en línea. De hecho, nosotros iniciamos hace más de 6, 7 años, antes de que pasara la pandemia, empezamos a desarrollar estas nuevas formas de transmitir el conocimiento y hemos llegado ya a países, a 12 países, 13 países aquí en Latinoamérica. Tenemos consultores nacionales, tenemos consultores internacionales, nos hemos convertido en una fuente de capacitación para universidades, para unidades de evaluación, para colegios, para todos aquellos interesados dentro de las áreas de evaluación. Tenemos nuestra página de internet, tenemos un máster de incubación, damos asesorías en el tema de desarrollos inmobiliarios. Tenemos nuestros cursos en línea, pertenecemos a la red Conocer, que está avalado por la SEP. Bueno, ese es un poco de nuestra historia, de lo que nosotros hacemos. Tenemos convenios con las unidades de evaluación más grandes en México y América Latina. Y bueno, estos es nuestros servicios. Estos son nuestros servicios. Nuestra página de internet, nuestra Facebook. Estamos en los canales de YouTube, donde generalmente hacemos o subimos información constante de temas relacionados al ámbito del desarrollo inmobiliario y de evaluación. De la evaluación en sus cinco áreas. Temas diversos, viene información completamente gratuita, donde pueden revisar y les puede aportar bastante en estos temas de lo que viene siendo el desarrollo inmobiliario. Bueno, iniciando con nuestro ejemplo. Supongamos que como desarrolladores nos ofertan un terreno con ciertas características. Supongamos, vamos a regresar aquí, que nos ofertan este terreno, ¿no? Este terreno en cierto precio y a nosotros se nos ocurre hacer un desarrollo inmobiliario. Entonces, ¿cómo empezaríamos a hacer un desarrollo inmobiliario en papel? Bueno, todos los municipios, todos los municipios tienen un programa de desarrollo urbano. Dentro de este programa, generalmente hacen proyecciones a cierto tiempo donde se genera unos usos de suelo, el cual va a tener la ciudad. Bueno, si hacemos referencia, tenemos nuestra ciudad, ¿no? Todas las ciudades es exactamente lo mismo, todas las ciudades tienen desarrollado un sistema de planeación en el cual uno puede, como un particular, revisar su uso potencial. Este uso potencial lo que nos va a ayudar es a revisar y el saber su densidad, qué tipo qué tipo de densidad se puede desarrollar con sus características, el tipo de vialidades, el tipo de colindancias. Entonces, aquí en este ejemplo, lo que vamos a hacer, vamos a aprender. Este plano está totalmente en línea, ¿no? Generalmente todos lo tienen en línea. Si no se tiene en línea, se puede uno ir a las oficinas de ordenamiento territorial y lo que se tiene que hacer, bueno, es solicitar su uso de suelo. Es lo primero, ¿no? Lo que queremos saber es si el terreno que nos están aportando, ¿no?, o pretendiendo vender cuenta con un uso de suelo habitacional, porque todos los terrenos están clasificados dentro de este plan. Entonces, si nuestra tendencia es hacernos desarrolladores de vivienda y el terreno en cuestión dentro del plano o mapa municipal no tiene su uso de suelo como habitacional,
fuera industrial, por ejemplo, bueno, pues es imposible el que podamos desarrollar algo en él. Generalmente lo que se hace es, se hace una reclasificación o se solicita una reclasificación, pero bueno, si la zona es industrial, no se va a poder cambiar a habitacional o no se va a poder redensificar. Entonces, bueno, aquí está tardando un poco el plano en cargar. Entonces regresemos al ejemplo. Regresemos al ejemplo. Esto es nuestro plan director. Lo vamos a bajar para poder hacer ese análisis. Entonces, nuevamente, tenemos un terreno que nos ofertan. Supongamos que este terreno es de 4 hectáreas. Y lo primero que tenemos que hacer es revisar su uso de suelo. Como paso 1, revisamos su uso de suelo. Entonces, para revisar su uso de suelo, este plano que ya lo tenemos ubicado en un Google Maps o en cualquier tipo de plano, revisamos dentro de la planeación urbana municipal su clasificación. Aquí vamos a abrir, permítame un momento, listo. Aquí está descargado. Entonces, supongamos la zona donde estábamos desarrollando el proyecto era aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo se leen estos planos? En la parte derecha viene la clasificaciones por color y su simbología, el tipo de uso y su tipo de clasificación. Si es habitacional, los Hs generalmente son habitacionales, industriales, el tipo de densidad que puede tener, infraestructura, todos los tipos de usos de suelo que tiene la zona. Todo esto, todos los municipios, todas las ciudades deben de existir con este plan que rige el crecimiento de cualquier ciudad. Entonces, si tenemos un terreno en esta zona o en esta zona, lo que tenemos que hacer simplemente pues es ver en base a su clasificación y a su color cómo está determinado. Entonces, nuestro terreno para este caso, viene siendo H3. Entonces, primer punto, uso de suelo, 4 hectáreas y tenemos H3. Vamos a... Listo. Entonces este va a ser nuestro ejemplo. Aquí les vamos a dejar los links de toda esta información y este pequeño Excel para que también lo tengan de referencia. Ojo, todas estas clasificaciones dentro de sus municipios son diferentes. Simplemente lo que tendríamos que hacer es ajustarlo. En el caso de nosotros, de este municipio, esta es nuestra clasificación. Entonces, tenemos desde H0 hasta H5. Esta parte viene también dentro de esa reglamentación y lo que nos indica es el número de habitantes que se pueden desarrollar, más bien, el número de habitantes que se pueden dar por hectárea. Entonces, si teníamos que nuestro sujeto o nuestro terreno estaba dentro de esta área, ¿no? Veíamos que era clasificación H3 en base a su ubicación. ¿Sí? En base a su ubicación, pues nada más nos queda hacer el cálculo inicial de cuántas viviendas pudiéramos tener. Entonces, como paso 1 es ubicamos el terreno, vemos su uso de suelo dentro de los planes que están, de los planes directores, y vamos al cálculo de su densidad. El cálculo de densidad nos va a servir para ver cuántas viviendas podemos nosotros
desarrollar dentro de ese terreno. Me explico. Ten- tenemos nuestro terreno de 4 hectáreas, ¿no? Supongamos, supongamos que tenemos ¿qué es este polígono? ¿No? Este polígono, el cual tiene o cuenta con 4 hectáreas. Este polígono, que viene siendo, que está ubicado en esta parte, en esta clasificación, y vamos a calcular cuántas viviendas tentativamente podemos desarrollar. Entonces lo que hacemos es, si ya sabemos que su densidad es H3 y por normatividad nos indica que podemos desarrollar de 300 a 400 habitantes por hectárea, el cálculo que tenemos que hacer es el siguiente. Vamos a tomar el más alto dentro del rango, aquí es 300 a 400, entonces vamos a tomar los 400. Lo que vamos a hacer es, a ver, permítanme, lo que vamos a hacer son 4 hectáreas, tenemos un uso de suelo habitacional H3, ¿sí? Donde tenemos un rango de poblacional de 300 a 400 habitantes por hectárea. Ponemos aquí los 400 habitantes por hectárea de H3, que lo sacamos del plano, lo vamos a multiplicar por el número de hectáreas, que son 4 hectáreas, nos da un valor total de habitantes del desarrollo. Aquí vamos a multiplicar 400 por 4 hectáreas. Quiere decir que en las 4 hectáreas nosotros podemos, más bien, que dentro de estas 4 hectáreas, el máximo, eh, el máximo número de habitantes que por ley nos van a permitir es de 1,600 habitantes, ¿no? Entonces, como regla general, habría que revisar la normatividad tanto municipal y estatal, pero generalmente en una vivienda, en el cálculo estadístico, podemos ingresar, es el punto medio, ¿no? Podemos ingresar 5.5 habitantes por vivienda. Entonces, si ya tenemos nosotros cuántos habitantes podemos meter en esas 4 hectáreas, ahora es traducirlo a cuántas viviendas podemos desarrollar. Entonces, si por reglamento nos indica que el punto medio estadístico es 5.5 habitantes por vivienda, nos restaría el dividir 1,600 entre 5.5 y nos va a determinar el número de viviendas que podemos desarrollar y que nos van a autorizar para un uso de suelo H3 con una densidad de 400 habitantes por hectárea H3 y para 4 hectáreas. Entonces, recapitulando, tenemos un terreno de 4 hectáreas, esas 4 hectáreas revisamos su uso de suelo dentro de los planes directores, dentro de su uso de suelo determinamos qué uso de suelo va a tener, qué tipo de densidad va a alcanzar o cuál es la densidad máxima, eh, lo multiplicamos por el número de hectáreas, lo dividimos entre 5.5, que 5.5 es el máximo o la media estadística que se pueden meter en una vivienda. Entonces, para 4 hectáreas H3, el municipio o la norma nos indica que podemos meter 291 viviendas. Aquí no quiere decir que se puedan desarrollar, ¿no? Porque también debería que ver las características físicas del terreno, su topografía, pero por reglamentación, ¿no? Y como número principal, nos dice que podemos meter hasta 291 viviendas. Entonces, este es el paso de cómo se calcula su densidad. Una vez que tenemos el cálculo de la densidad, tenemos
pasamos ahora a las factibilidades. Ya que conocemos su uso de suelo y el uso tentativo, o más bien el número de viviendas que podemos desarrollar dentro de esa poligonal, lo que tenemos que hacer es solicitar las factibilidades. Hay tres factibilidades que se tienen que solicitar. Uno, el volver a verificar, ¿no? Dentro de la dependencia de ordenamiento territorial, su uso de suelo, ya que nos lo digan de manera formal. Nosotros lo que acabamos de calcular es en base a la información que se tiene dentro de los portales de Internet, ¿no? Entonces, solicitamos su uso de suelo, solicitamos la factibilidad de agua y drenaje y solicitamos la factibilidad de energía eléctrica. ¿Sí? Entonces, en base a las dependencias es meter un oficio muy general, muy básico, eh, generalmente no tienen costo, ¿no? Donde vamos a indicar, bueno, nosotros tenemos o estoy solicitando una factibilidad de servicios de agua potable y drenaje para el cálculo que acabamos de hacer, para 291 viviendas. Entonces el organismo operador lo que nos va a determinar es si tiene el servicio para ese número de unidades. Entonces, si tenemos en nuestro ejemplo, ¿no? Aquí hay un desarrollo, aquí no existe otro desarrollo, aquí no hay nada y aquí no hay nada, ¿no? Pensemos que aquí hay líneas de agua y de drenaje. Pero muchas veces estas líneas no dan la capacidad necesaria o simplemente este terreno está más alto, este terreno está más bajo o viceversa y no alcanzan a empatar por topografía las líneas de agua potable o de drenaje. Entonces, lo que nos va a decir el organismo operador es si puede dotar en esta poligonal de 291 servicios. Entonces se hace la factibilidad de agua potable y drenaje en el organismo operador, donde pretendemos llevar un desarrollo de 291 viviendas. El organismo operador nos va a decir, sí, te puedo dar agua, te puedo dar drenaje, o no te puedo dar drenaje, o sí te puedo dar agua, o te lo puedo dar siempre y cuando se cumplan ciertas características, ¿no? Tienes que hacer obras adicionales, tiene que traerte el agua de, no sé, 200, 300 metros, tienes que hacer un cárcamo de rebombeo. Ya el organismo operador es el que nos va a definir lo que se tiene que hacer de obras adicionales. Entonces, supongamos que, bueno, vienen las 4 hectáreas, nos dicen CES uso habitacional H3, revisamos la zona y vemos que dentro de la zona es compatible con el uso de suelo, esto es interés social H3 y todo aquí por la zona es también H3, ¿no? Interés social, alta densidad. Empezamos a hacer ese recorrido de lo que existe dentro de, ¿no? Porque muchas veces se hacen desarrollos dentro de zonas que no son compatibles con su uso. Entonces es como mezclar habitacional con habitacional de interés social, perdón, con residencial. Bueno, pues no, los usos no son compatibles, ¿no? Y son proyectos que a final del día se te van a quedar en inventario o poner edificios interés medio con interés social o hacer esas mezclas, ¿no? Entonces sí es muy importante el hacer ese pequeño estudio de mercado. Entonces, dentro de las factibilidades se pide agua, drenaje, con comisión se pide también su factibilidad, si es viable de que cuente con los servicios de energía eléctrica. Igual, todos los municipios tienen su área donde se solicita esta parte y se solicita de manera formal el uso de suelo, ¿no? Aquí en nuestro ejemplo, ¿no? Tenemos nuestra contestación de comisión,
nuestra contestación, bueno, aquí, perdón, nuestra factibilidad de energía eléctrica, nuestro permiso de uso de suelo, y no veo la factibilidad de agua potable. Bueno, por aquí tiene que estar. Estos son todos los trámites que tienen que hacer para un desarrollo. Entonces, bueno, aquí ya tenemos un convenio de agua potable, pero bueno, son los 3 documentos básicos para poder determinar que si tiene agua, tiene drenaje, tiene energía eléctrica, su uso de suelo es, a final del día, es conforme al cálculo que acabamos de hacer inicialmente. Entonces, bueno, vienen todos los proyectos conforme a lo que estamos desarrollando. Entonces, nos volvemos a regresar. Nos ofrecen 4 hectáreas, revisamos su uso de suelo, vemos que es H3, calculamos su densidad en base a lo que trae el municipio. Una vez que tenemos su densidad, solicitamos sus factibilidades: agua potable, drenaje, energía eléctrica y nuevamente su uso de suelo, ¿no? Dentro de su uso de suelo, otra de las características que nos van a decir es si tiene algunas limitantes. Si, por ejemplo, tiene proyectado el municipio el hacer una vialidad dentro de nuestro terreno, bueno, ahí en esa carta de factibilidad de uso de suelo lo va a indicar. Vamos a ver si tengo una. Permiso de uso de suelo. Entonces, dentro de este permiso de uso de suelo, aquí nos va a determinar, ¿no? Bueno, esos son los antecedentes de la propiedad, generalmente así son, ¿no? Y aquí vienen las limitantes, ¿no? Las limitantes, restricciones que puede tener nuestro terreno en cuanto a su uso, de suelo, ¿no? Qué coeficiente de ocupación va a tener, cuántos niveles están permitidos, qué tipo de construcción debe de tener, cómo se clasifica la zona, su uso de suelo, ambientalmente si tiene alguna restricción en base a sus lineamientos, el tipo de topografía. Entonces, estos documentos generalmente pues no tienen costo, y si tienen costos, son costos muy, muy económicos, pero nos dan la base para poder iniciar el desarrollo. Entonces, tenemos esa parte, ya calculamos nuestra densidad. Entonces, nuestro proyecto pues ya va tomando forma, ¿no? Ya tenemos nuestras 4 hectáreas, sabemos uso de suelo, ya no lo ratificó el municipio, sabemos que tiene agua, tiene drenaje, o los servicios es factible el que los aporten o lleguen al pie del terreno. Entonces, lo que sigue es ver en la zona qué tipo de vivienda se está desarrollando, qué tipo de vivienda, su clasificación, cuántas viviendas se están viviendo en la zona, cuántos desarrolladores, todo lo que es un estudio de mercado. Para esto, la mayoría de los centros de población existen empresas que ya se dedican y no es anuncio, que ya se dedican a hacer este tipo de estudios, ¿no? Este estudio, en este estudio, lo que nos indica esta empresa es, bueno, qué tipo de vivienda, cuál es, bueno, qué metodología utilizó, el cómo tiene clasificado la vivienda, los análisis de la zona, generales de la plaza, el tipo de población de la ciudad viene de lo más a lo menos, ¿no?
Entonces vamos a hacer dónde está la ubicación, las clasificaciones de la zona, las clasificaciones en base a sus ingresos, los rangos de los rangos del costo de las viviendas, dónde se están desarrollando, los tipos de banco, los créditos, las unidades que se venden al mes. Todo esto ya los hacen, pues, ahora sí que empresas ya especializadas en todo esto. Y aquí lo importante es, si ya conocemos la zona, si ya conocimos la zona dentro de donde nosotros pretendemos hacer nuestro, nuestro desarrollo, en la parte, ya en la parte final viene un resumen, un extracto de vivienda. Ellos lo calculan en base a desarrollos. Entonces, si tenemos en base a la clasificación que viene desde popular, interés social, media, residencial y más arriba otras dos. Entonces, si nosotros pretendemos hacer, por ejemplo, interés social o habitacional residencial, dentro de estos estudios ya viene el resumen de ese nicho de mercado. Por ejemplo, aquí en la clasificación social, ¿no?, que es el primer nicho de mercado o extracto, nos dicen cuántos proyectos tiene, el número de unidades, el número de inventario, la absorción que tiene el mercado. Este dato es muy importante, ya que en base a la absorción podemos calcular cuánto puede durar en venderse un desarrollo. Este, este dato es fundamental en los estudios de mercado o para cualquier desarrollo, el conocer su tasa de absorción. Por ejemplo, una tasa de absorción nos va a indicar cuántas viviendas se venden al mes. ¿Sí? Aquí quiere decir, esto es importante, entonces vamos supongamos que tengamos interés social. Que tengamos vivienda, interés social, ¿no? Que dentro de estos estudios de mercado nos dice que para ese sector, ¿no?, hay, no sé, 11 desarrolladores desarrolladores. Estos 11 desarrolladores, ¿no?, o empresas que se dedican, o 11 fraccionamientos, tienen, no sé, un promedio de 120 viviendas cada uno, ¿no? Entonces, este estudio nos va a indicar 120 viviendas por desarrollador. Entonces, para saber el mercado potencial que se tiene, pues vamos a multiplicar 11 desarrolladores o fraccionamientos por 120. Quiere decir que en este nicho de interés social tenemos 1,320 viviendas en este municipio. Ahora, si nos indican que para este nicho de mercado su tasa de absorción es de 20 viviendas por mes, 20 viviendas por mes. Ajá. Nuestro desarrollo o nuestro ejemplo. Dijimos que son 91 viviendas de interés social. Si nosotros dividimos los 291 viviendas y sabemos que para este nicho de mercado, según el estudio que se hace con estas empresas, o los puede hacer uno mismo, ¿no?, se venden 20 viviendas por mes, este desarrollo va a tardar 14.55 meses
en poderse desplazar. Estamos hablando de pura venta. Entonces aquí ya nos empieza a arrojar, la oferta no es elástica, ¿no? Entonces tendríamos que ver la incidencia de este nuevo desarrollo dentro del total, ¿no? Pero en términos generales, ¿no? Este número nos va a indicar estadísticamente, ¿no? O matemáticamente el cuánto tiempo vamos a tardar en comercializar esta vivienda. Este tiempo, este tiempo no incluye la gestión, no incluye el tiempo que se tarda el poder hacer un trato de este tipo con los dueños del terreno, la gestión, la construcción y todo eso, ¿no? Simplemente nos indica que al momento de que salga a la venta se van a tardar 14.55 meses en poderse comercializar un proyecto. Entonces, las tasas de absorción son fundamentales para poder nosotros desarrollar después un flujo efectivo. Entonces, regresamos a los estudios de mercado. Entonces, los estudios de mercado nos va a servir para ver qué tipo de vivienda se está desarrollando, cuántas unidades se están vendiendo, el tipo de clasificación, el cómo está el mercado, para después poder hacer nosotros una propuesta, ¿no? Entonces, si ya tenemos, vamos a regresarnos. Si nosotros ya tenemos nuestras 4 hectáreas, ya las entidades nos dijeron es factible, ya calculamos el número de viviendas que podemos realizar, ya estudiamos la zona y vimos que es factible el poder hacer interés social dentro de la zona, dentro del estudio de mercado que se hizo, que se compró, o que se elaboró por terceras personas o por uno propio, nos indica el tipo de vivienda, condominio, edificio que se puede realizar. Todo esto, si se fijan, vamos agarrando, eh, vamos agarrando información de todas las partes, ¿no? Entonces estamos yendo del cero y vamos a llegar a su valor real o valor máximo de compra, ¿no? Porque no es lo mismo que tengamos un terreno que nos lo ofertan en 100 pesos, hacemos todo este cálculo y potencialmente, pues a lo mejor son 80 pesos lo que se tiene que pagar, ¿no? Entonces, esos 20 pesos que se están pagando de más van directamente a la utilidad del promotor. Entonces, tenemos nuestro terreno, vimos su factibilidad, vimos que es factible y vamos a proponer entonces una pequeña traza. Entonces aquí sí se tendría que ayudar, ¿no? con un especialista. Pero básicamente, si tenemos una topografía aceptable, ¿no? Digamos que pues es relativamente plano el terreno, ¿no? Tenemos nuestra poligonal, esto es AutoCAD. Entonces, esta poligonal lo que vamos a hacer es generar una propuesta de traza. Esta propuesta de traza lo que nos va a decir, bueno, es la superficie de vialidades, de banquetas, de áreas de donación, para empezar a generar números. Entonces, aquí, como regla, ¿no? En todos o en la mayoría de los municipios, este es un cuadro, es un resumen de áreas, ¿no? Cuando son fraccionamientos, hay dos tipos de propiedades, la propiedad privada y la propiedad en condominio. Entonces, cuando son propiedades privadas, lo que se pueden desarrollar son fraccionamientos. Dentro de los fraccionamientos, según la reglamentación de cada municipio, se divide en varias partes, ¿no? Viene la superficie total, ¿no? Estamos hablando de 4 hectáreas, pero para este ejemplo, es la superficie total vendría siendo nuestro 100%, ¿no? O sea, de hecho, aquí coincide con las 4 hectáreas. Nuestras 4 hectáreas es nuestro 100%, ¿no? Por reglamentación, y depende la reglamentación, por ejemplo, este ejemplo
es del 97. La ley en ese 97 exigía al desarrollador el donar el 15% de áreas de donación. Entonces, eso de cajón se tiene que calcular, ¿no? O se tiene que dejar esa superficie del 15%. Entonces tenemos el 100%, ya supimos el número de viviendas, que son 293. Si revisamos la legislación, nos indica que el lote mínimo para un H3 es de 90 metros cuadrados. Entonces, por reglamento, estos lotes son lotes mínimos, ¿no? El lote mínimo para este reglamento, para este caso de H3, el lote mínimo era de 6 de frente por 15 de fondo. Vamos a ver, este es de 6 por 15. Esto quiere decir que lotes menores a eso no se van a autorizar. Entonces, el lote mínimo, ¿no?, es de 6 por 15. Ya este tipo de lotes, pues es dependiendo del tipo de configuración que nos quede, ¿no? O sea, ya es más de diseño de un desarrollo habitacional. Pero como ejemplo, empezamos a ver si los 291 lotes que nosotros generamos en papel caben físicamente dentro de nuestra poligonal de 4 hectáreas. Entonces, por reglamentación, nosotros tenemos que donar al municipio el 15%. Lo demás, por simple cálculo, vamos a hacerlo aquí en Excel. ¿Sí? Tenemos área vendible. Tenemos área vendible, que son 4 hectáreas. Que tenemos 4 hectáreas. Sabemos que el área de donación, que es obligado el 15%, ¿sí?, va a ser de 6,000 metros cuadrados. Perdón, este es el área total. El área total. El área vendible o el área de lotes que podemos hacer o que podemos nosotros desarrollar dentro de esta poligonal. Ustedes disculpen los acentos, pero en Excel siempre es un poquito más, es diferente. Calculamos que son 291 y sabemos que el lote promedio o el lote mínimo es de 90 metros cuadrados. Nos va a dar el total de área vendible, que si comparamos con el plano, esto ya es del desarrollo, ¿no? Pues vemos que más o menos traemos el mismo cálculo, obviamente por la configuración del terreno, ¿no? Pero en números, básicamente, no, son 3,000, 2,000 y tantos metros. Y lo otro serían serían vialidades y banquetas. Vialidades y banquetas, ¿no? Entonces, ¿cómo sacamos? Pues simplemente pues es la diferencia de todos estos datos, ¿no? Y la suma de estos tres pues nos tienen que dar los 40,000 metros. Entonces ya aquí hacemos el cálculo, ¿no? Y la incidencia que vamos a tener. Entonces ya empieza a tener un poquito más de forma el desarrollo de nuestro fraccionamiento. Entonces, ya vimos la zona, vimos el tipo de vivienda que se puede desarrollar en esa zona, ya vimos los usos de suelo que son factibles, ya vimos la poligonal, ya sabemos en base a su reglamentación
el número de, de viviendas que se pueden ingresar, vialidades y todo esto. Entonces, y aquí, dentro de los estudios de mercado, aquí tenemos, por ejemplo, dentro de los estudios de mercado, lo que nos va a decir por desarrollo es las características de cada uno de ellos. Entonces, en base a esta información, pues ya podemos hacer una propuesta tentativa de lo que pretenderíamos hacer. Entonces, si nosotros revisamos que la zona es interés social, H3, revisamos el estudio de mercado y nos dice que para estos, que para este tipo de, que para este tipo de clasificación, ¿no? La vivienda media, aquí viene, vamos a ver, que la vivienda media es de 52 metros cuadrados de construcción. Bueno, pues vamos a proponer una vivienda de lo que se está vendiendo en la zona. Viene por fraccionamiento, viene su absorción por fraccionamiento. Si se fijan, pues es muy diferente en todos los desarrollos. La absorción aquí no trae absorción al ser un proyecto nuevo. El número de viviendas proyectadas, el número de viviendas totales, las vendidas, lo que existe en inventario, sus valores, ¿no? El tipo de entidad financiera. Entonces, toda esta información pues es indispensable para poder realizar un buen estudio residual, ¿no? Y saber si el terreno que nos están ofertando, bueno, pues su precio es el correcto, ¿no? Entonces, revisamos nuestro estudio de mercado, revisamos la zona y vamos a proponer entonces que una vez revisando todo esto, ¿no? Una vivienda de 52 metros cuadrados, ajá, de 52 metros cuadrados. Y sabemos que nos dio 291 unidades, ¿no? En 4 hectáreas. Entonces aquí ya vamos teniendo forma de lo que se está realizando. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, dentro de ese estudio de mercado, ¿no? Trae el dato de en cuánto se está vendiendo ese tipo de vivienda. Entonces, supongamos que para este tipo de vivienda, su valor comercial es de 600,000 pesos. Entonces, podemos deducir, ¿no? Que el valor del proyecto será de 600,000 por 291. Entonces aquí de entrada ya nos dio un dato. Nos dio un dato que para un terreno H3 para un terreno H3 de 4 hectáreas con un valor de vivienda de 52 metros cuadrados por vivienda y un valor comercial de cada vivienda de 600,000 pesos, tenemos un valor proyecto de 174,600,000 pesos. Entonces, si se fijan con datos estadísticos y el mismo mercado nos va a dar la viabilidad de lo que se puede hacer dentro de ese proyecto. Entonces, bueno, aquí ya tenemos nuestro valor proyecto. Ahora, ¿cómo sabríamos? Porque este es el valor proyecto. Es el ya haber desarrollado las 291 viviendas, ¿sí? Ya haberlas desarrollado. Entonces, una vez que se construyen todas las viviendas, su valor o su ingreso de todo este desarrollo, de todo este desarrollo sería
de 174,600,000 pesos, ¿no? Simplemente multiplicamos 52 por 600,000 por vivienda, por las unidades. Creo que vamos bien. Ahora, sí, por aquí vi que tenemos. Esta sería una propuesta, ¿no? Del tipo de vivienda que se pudiera desarrollar, ¿no? El tipo de vivienda y pues generalmente lo que nos piden o se piden en los bancos. Pero bueno, esto ya es cuando se está desarrollando, ¿no? Pero a nivel ejercicio, eh, vámonos a regresar. Tenemos una propuesta del terreno. Vamos a buscar su clasificación dentro del plan director. Vamos a sacar sus factibilidades, agua potable, drenaje, comisión de energía eléctrica, y vamos a ratificar su uso de suelo en las dependencias para ver físicamente sus limitaciones, ¿no? De calles, de alineamientos, de lo que pueda o tenga previsto el municipio. Calculamos su densidad para saber el número de unidades que podemos desarrollar en esas 4 hectáreas de ejemplo. Vemos en la zona o en el municipio el estudio de mercado en base a lo que nos diga el mercado, ¿no? O estas empresas que se dedican a hacer estos estudios de mercado para saber su tasa de absorción de ese tipo de vivienda, cuáles van a ser las competencias, cuáles van a ser los desarrollos que están cerca, cómo se están vendiendo, toda esta información. De hecho, las páginas inmobiliarias, uno puede hacer uso de estas páginas y buscar lo que uno ande necesitando. Desgraciadamente, pues es mercado abierto, ¿no? Entonces, como ayuda, eh, nos puede ayudar un poco, valga la redundancia, eh, pero bueno, nomás por no dejar, ¿no? Pero pues básicamente tenemos que hacer esto, esta tabla, ya sea que la hagamos nosotros, Mystery Chopper, o la mandamos desarrollar. Aquí vienen estas empresas, no es la única empresa, hay 5 o 6 empresas más en México donde desarrollan este tipo de modelos y nos da toda esta información. Dentro de su página trae los municipios y creo que hasta se pueden comprar en línea. Entonces, tenemos nuestro estudio de mercado. Entonces, ya revisamos nuestro estudio de mercado, ya sabemos qué tipo de vivienda, ya sabemos el monto, ya sabemos su tasa de absorción. Hicimos una propuesta de proyecto y aunque no hicimos todo este trazo, ¿no? Como se debe o se debería de hacer, bueno, simplemente calculamos este cuadro o resumen de áreas en base a su normatividad. En base a su normatividad, lo que hicimos fue, tenemos nuestras 4 hectáreas, ¿no? Que es nuestro 100%. En base a normatividad, nos dice que tenemos que dejar el 15% del área vendible, perdón, del área total, que tenemos, no, perdón, esto es del área, bueno, habría que revisar la normatividad, pero creo que para este 2007 era el 12%, no recuerdo. Pues supongamos que es el 15%, ¿no? Esto tendríamos que checar con la normativa. No, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Entonces tenemos nuestras 4 hectáreas, tenemos por normatividad, tenemos que dejar el 15% del área total, calculamos su superficie de área de donación, sabemos que podemos meter 291 viviendas, que el lote tipo mínimo es de 90 metros cuadrados. Hacemos la multiplicación y simplemente restamos estas dos cantidades para saber qué superficie es de vialidades, ¿no?
Como resumen, tenemos una vivienda por estudio de mercado que es en la zona se están vendiendo de 52 metros, podemos ingresar 291, podemos desarrollar 291 en 4 hectáreas y su valor comercial de 600,000 pesos. En base a esto, ya podemos calcular un flujo de efectivo. Vamos a calcular el flujo efectivo. Para calcular el flujo de efectivo es indispensable saber 6 cosas. ¿Cuánto nos vamos a tardar en lo que es la tramitación, en la compra, en generar un crédito, en la construcción y en la individualización? Como vimos hace rato, nos regresamos al ejemplo de Excel de nuestras 4 hectáreas. Tenemos lo siguiente. ¿Sí? Quedamos que son 4 hectáreas, que es el 100%, nuestras áreas de donación, calculamos el área vendible, calculamos las vialidades, todo esto nos cierra en el 100%. Vimos en base a nuestro estudio de mercado el tipo de vivienda que existe en la zona, propusimos igual en base a nuestro estudio de mercado, cuántas unidades tenemos, 291 viviendas, calculamos el valor proyecto, que el valor proyecto simplemente es multiplicar los 600,000 pesos por las 291 unidades. Dentro del estudio de mercado nos indicó que para este tipo de vivienda la velocidad de desplazamiento es de 20 unidades por mes. 20 unidades por mes y que ocupamos 14.55 meses para poder colocar el proyecto en base al estudio de mercado, en base a estos datos estadísticos que nos están dando, ¿no? Entonces, para nosotros construir un flujo de efectivo, aquí construimos un pequeño flujo de efectivo con los gastos o con todos los datos que tenemos, ¿no? Datos que debemos de tener. Bueno, son más gastos. Este es un flujo relativamente sencillo. En la parte de arriba, vamos a indicar los meses. ¿Sí? Los meses, vamos a indicar los ingresos. Desglosamos todos los ingresos y desglosamos todos los egresos que vamos a utilizar, ¿no? Aquí de manera de ejemplo, simplemente tenemos lo más básico, ¿no? En ingresos que vamos a tener, bueno, pues la venta de las casas, ¿no? Entonces, pero las ventas de las casas las tenemos que calcular hasta que físicamente las podamos vender. Antes necesitamos necesitamos el tramitar. Déjenme esta parte. Necesitamos hacer una prefactibilidad. Necesitamos ver la parte de los trámites, cuánto nos vamos a tardar. En este caso, o para nuestro caso, estamos previendo, ¿no?, que nosotros vamos a empezar a vender las casas a partir del mes 8. Entonces, nuestro flujo de efectivo, otra vez, ¿cómo se construye? Tenemos nuestros meses en la parte de arriba, en la parte, en esta parte vamos a desglosar todos los ingresos y vamos a desglosar todos los egresos. Entonces, los primeros 8 meses van a ser de trámites, generalmente son 8, 12, hay desarrollos que son más dependiendo la magnitud. Si es un desarrollo sencillo de 2, 3 viviendas, bueno, pues a lo mejor nos tardamos 3 meses, 4 meses, 2 meses, no sé, lo que tarden en desarrollarse los proyectos. Si ya sabemos que vamos a vender 20 unidades por mes, bueno, a partir
del mes 8, pues lo que vamos a hacer es poner 20 unidades en venta, ¿sí? En esos 14.55 meses. Quiere decir que del mes 8 al mes 21 son 14 meses. Ajá. Y en el mes 15, bueno, pues nada más se van a vender tentativamente 11 viviendas. Entonces, para calcular cuánto es, bueno, pues simplemente multiplicamos el 20, ¿no? Por el monto de las viviendas y nos va a dar el ingreso que se va a tener mensualmente de cada vivienda. Perdón, de cada paquete de 20 vivienditas. Entonces, mes con mes se hace el mismo ejercicio, se hace el mismo ejercicio, ¿sí? Y simplemente en el mes 15, pues se van a vender 11 viviendas, ¿no? Y nos tiene que sumar esta cantidad. Este es el valor del proyecto. Ahora, ese es el valor del proyecto. Ahora, en egresos, ¿qué vamos a tener? Aquí ponemos tres cosas muy generales. La urbanización, las viviendas y los temas financieros. Dentro aquí de los temas financieros estoy poniendo un punto adicional. ¿Sí? Generalmente es como el 12%. Le puse el 24% anual para incluir indirectos, pues todos esos gastos que nos estamos aquí a manera de ejemplo, ejemplificando. Entonces, vamos a tener una urbanización, ¿sí? De 291 unidades, ¿sí? El costo por lote, estoy proponiendo 120,000 pesos por lote. Entonces multiplicamos los 120,000 por los 291 y nos va a dar el valor de inversión en base a la urbanización. Con las casas es lo mismo. El valor de venta de los 600,000 pesos viene incluido la urbanización, el costo de hacer esa vivienda, los gastos indirectos, el pago de proyectos y la utilidad, ¿no? Entonces la suma de todos esos factores pues nos dan esos 600,000 pesos. Entonces aquí lo que vamos a poner simplemente es el cuánto nos cuesta el hacer esa vivienda, el mandarla a construir. Entonces aquí propongo que sean 330,000 pesos por vivienda. Entonces multiplicamos los 330,000 pesos por vivienda, ¿no? Por 291 y nos dice que nos vamos a gastar 96 millones 30 mil pesos. Entonces, todas las cantidades nos tienen que cerrar. Aquí estoy viendo un error de 462,000 pesos. Ok, listo. Ahorita les explico esta parte. Bueno, entonces para calcular un flujo de efectivo, tenemos los meses en esta parte, tenemos los ingresos, tenemos los egresos y esta parte que es el saldo. En base a este saldo vamos a calcular el valor residual del terreno. ¿Cómo se calcula el saldo? Fácil, es en el mes que estamos, simplemente es ingresos menos egresos. Es ingresos menos egresos nos da el saldo. Entonces, quiere decir que en el mes 1, ¿sí? No tenemos un saldo, ¿no? Porque estamos tramitando, estamos viendo factibilidades, no tenemos gastos. Aunque, bueno, tenemos gastos indirectos. En el mes 2 no tenemos gastos, en el mes 3 no tenemos gastos, en el mes 4 tampoco se generan gastos, en el mes 5 empezamos a generar gastos. ¿Por qué? Porque, bueno, empezamos a urbanizar, ¿no? Empezamos a urbanizar paquetitos de 50 lotes. Mes con mes vamos a urbanizar paquetitos de 50 lotes. Hasta que nos sume la cantidad de 34 millones. En las viviendas, primero tenemos que construirlas para después venderlas. Entonces, aunque aquí tenemos previsto que en el mes 8 empezamos a vender 20 viviendas, pues las tenemos que tener construidas meses anteriores. Entonces aquí estamos previendo que vamos a empezar su construcción
En el mes 6, construcción de viviendas. En el mes 6 vamos a construir paquetitos de 20 viviendas. Entonces multiplicamos las 20 viviendas, ¿sí?, que es nuestra tasa de absorción, por su costo. En este caso son 6.600.000 pesos. Y mes con mes vamos a hacer exactamente lo mismo. Ajá. Hasta que nos dé, hasta que nos sume esta cantidad, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí lo que nos está diciendo este flujo efectivo es que vamos a tener un proyecto de 22 meses, tentativamente. Ajá. Y esta va a ser nuestro comportamiento. Ahora, los gastos financieros, ¿sí?, o los gastos que se van a tener, gastos financieros, gastos y gastos indirectos, lo que estamos haciendo simplemente es sumando los egresos que vamos a tener y lo multiplicamos por el 2% mensual de cada gasto que vamos a tener. Mes con mes hacemos exactamente lo mismo, ¿sí?, hasta el mes 22, ¿no? Aquí ya no se genera nada porque no tenemos ya gastos, ya terminamos aquí de construir, pero pues aquí arriba seguimos vendiendo. Seguimos vendiendo. Ahora, para calcular su saldo, sí, bueno, aquí sacamos el subtotal, que es la suma de todos los gastos que vamos a tener de los egresos, ¿sí? Y para calcular el subtotal, para calcular el egreso, el saldo, ¿no?, del flujo efectivo, simplemente tomamos ingresos, le restamos la suma subtotal de todos los egresos, ¿no? Y aquí nos va a indicar los resultados. Aquí tengo la instrucción en Excel para que las cantidades que me den negativo se pongan en rojo. A mí o a nosotros nos va a servir para indicarnos los picos de capital. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay cantidades en rojo es la cantidad que el inversionista tiene que aportar. En los primeros meses pues van a ser puros gastos, y estas son las cantidades que se necesitan tener para poder bueno, para tener la viabilidad de este desarrollo, ¿no? Entonces aquí nos dice los picos de capital. Ahora, si ya sabemos que nuestro proyecto tiene una duración de 22 meses, ¿sí?, vamos a calcular su valor actual. Para calcular el valor actual es el valor del tiempo en el dinero, ¿no? Es básicamente la premisa. Entonces, lo que nos vamos a traer son todos esos flujos futuros a un valor presente con una tasa de descuento. Entonces, este saldo que tenemos de ingresos menos egresos lo vamos a traer a valor presente, al valor del día de hoy, para que lo que nos va a decir es en base a este flujo, cuál es el valor actual. Le vamos a quitar la utilidad y lo que nos va a quedar es su valor residual, que el valor residual es igual, es el residuo de lo que queda, pues ese es el valor del terreno, ¿no? Entonces, para calcular la tasa o para calcular su tasa, nos vamos a ayudar de esta tablita. Esta tablita lo que nos indica, estas tablas son bancarias, ¿no? Hay maneras para poderlas calcular, las tasas de capitalización, pero esta tabla, bueno, pues ya te lo dan los bancos, y si sabemos que tenemos 22 meses, pues simplemente vemos en qué rango de mes estamos conforme a la tasa que marca el banco y aplicamos esa. Entonces el 22, pues estamos aquí, ¿no?
en 8.62% anual. Como dato, esto es anual, la tasa. Los meses somos mensuales, entonces lo que debemos de hacer, simplemente esta tasa multiplicarla entre 12 para tener nuestra tasa mensual. Y así tenemos nuestra tasa mensual. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el valor presente de todos estos flujos, ¿sí? Con una fórmula en Excel que es esta, valor neto actual, ¿sí? Nos pide la tasa mensual, que es esta, entre, perdón, coma, y seleccionamos todos los flujos, el saldo de los flujos. A ver, aquí creo que tenemos, aquí está. Entonces ya calculamos su valor actual, suponemos una utilidad del 20% del proyecto. A ver, más bien una utilidad del proyecto total. Ok. Tenemos entonces nuestro valor. Ok, tenemos en nuestro valor actual neto, vamos a calcular la utilidad. Aquí existe un error porque la utilidad es del total, del valor total del proyecto. Para este tipo de desarrollos, pues realmente la utilidad esperada anda entre el 12-15%. Entonces aquí ya calculamos la utilidad tentativa que pudiera tener este desarrollo. Y simplemente aquí hacemos la resta, ¿no? Del valor actual menos la utilidad nos da el valor del terreno residual. Si este valor de terreno residual lo dividimos entre las 4 hectáreas, nos da el valor máximo que debemos de pagar por metro cuadrado. Quiere decir que para un terreno de 4 hectáreas, uso habitacional, densidad alta, con un valor de proyecto de vivienda de 600,000 pesos, 291 viviendas. 291 viviendas. Una vida de venta del desarrollo de 14 meses. Aquí vamos a poner vida, proyecto. Una vida de proyecto en base a su flujo, dijimos que es 22 meses. 22 meses. 22 meses. ¿Sí? De 22 meses podemos pagar máximo 330 pesos metro cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo calculamos estos 330 metros? 330 pesos, perdón. Bueno, hacemos un flujo de efectivo, calculamos ingresos, calculamos egresos, vemos el desarrollo a través de los meses, hacemos ingresos menos egresos, lo traemos a valor presente. El valor presente simplemente es con la fórmula en Excel. La primera parte es su tasa. La tasa la vamos a sacar
de esta tabla, ¿sí? La que más se acerque a los 22 meses, entonces estamos en esta tasa de 24 meses. Este 8.62, como es una tasa anual, la dividimos entre 12 para calcular su tasa mensual, porque aquí lo que nos pide es su tasa mensual. Ponemos el 0.718%, coma, le damos el rango de valores desde el mes 1 hasta el mes 22, cerramos paréntesis y nos arroja el valor actual. Calculamos su utilidad tentativa, que es el 12% del total de los 174.600.000. Ajá, aquí estamos. Restamos estas dos cantidades y este es el valor del terreno. Y este es el valor del terreno. Para calcular por metro cuadrado simplemente dividimos esta cantidad entre los 40.000 metros cuadrados, que es el terreno propuesto que nos están dando a la compra. Ahora, como receta de cocina, cuando ya calculamos el valor del proyecto, ¿sí? Un rango que nos sirve es: un terreno no puede adquirirse en menos o hasta entre un 6% hasta un 12-15% del valor del proyecto. Esto quiere decir que para este proyecto, ¿sí? Teniendo ya este dato, si tomamos ese rango entre el 6 y el 12%, ¿sí? Supongamos que el 8%, no podemos pagar más de 13.968.000 pesos. Aquí hablamos del 8%, ¿sí? Como receta de cocina, ¿no? Que al final del día no se puede pagar más del 15%, ¿no? Porque ya se hacen proyectos inviables. Entonces aquí, curiosamente, estamos pagando el 7.57%. Entonces, si se fijan, este valor es muy similar a este rango, ¿no? Les voy a dejar esta tablita, esta tabla. Aquí en esta tabla, bueno, nos dice los rangos tentativos que se puede uno gastar desde el terreno, estudios, proyectos, todos son egresos. Administración, imprevistos, cuánto tentativamente puede ser de utilidad. Estos rangos varían y depende mucho el tipo de desarrollo. Para si se van a construir o se van a urbanizar lotes, si se van a hacer edificios, si se van a hacer viviendas en serie, vivienda tipo dúplex. Por eso trae este rango de un mínimo y un máximo. No podemos pagar más allá de los rangos establecidos, porque ya se hacen los proyectos inviables y van directamente afectando la utilidad. O sea, quiere decir que si pagamos más de terreno, pues al final del día lo que se va a afectar va a ser la utilidad, porque los demás costos pues tienen que pagarse. Entonces, bueno, eso sería básicamente todo el proceso que se tiene que hacer. Recapitulando desde el inicio, tenemos un terreno, nos ofertan un terreno de 4 hectáreas, buscamos su factibilidad de uso de suelo en base a los planes directores, buscamos su factibilidad ante el municipio, agua potable, drenaje. Una vez que revisamos que es factible, que tiene el uso de suelo correcto, las factibilidades, calculamos su densidad, calculamos el número de viviendas que se pueden desarrollar. En este caso fueron 291. Simplemente multiplicamos su densidad por el número de hectáreas, nos dan los habitantes
o la población máxima la dividimos entre 5.5, este es un dato que cada municipio difiere. Hay un 5.5, 5.6, 5.8, 6, 4 cuando son edificios de interés social. Entonces este dato se puede consultar. Calculamos el número de viviendas habitables, perdón, que se pueden construir dentro de este polígono. Vemos estudio de mercado. Dentro del estudio de mercado, permítanme, dentro de los estudios de mercado vamos a ver qué tipo de vivienda se está haciendo en la zona, su tasa de absorción y el valor tentativo de venta, ¿no? Tomamos de aquí una muestra o proponemos un tipo de vivienda a desarrollar. 52 metros fue en este caso. 52. Aquí estamos. 52 viviendas. Por normatividad, ya sabemos que del 100%, el 15% es área de donación. Tenemos el número de lotes, los 291 lotes, que es el área, el lote tipo, perdón, por normatividad. Dentro de la ley de fraccionamientos nos indica el lote tipo mínimo para esta clasificación de uso de suelo. Entonces, aquí en este caso nos indica que es 90 metros cuadrados. Multiplicamos 90 metros cuadrados por los 291 lotes o viviendas a desarrollar. Calculamos el área de donación, hacemos la resta y bueno, y aquí tenemos nuestro cuadro de superficies tentativo. Si ya vimos que son 52 metros, cada vivienda de 600,000 pesos, tenemos 291 unidades, pues simplemente hacemos esta multiplicación y nos da el valor proyecto, ¿no? Obviamente, entre más alto sea este valor, podemos pagar más por metro cuadrado, ¿no? Pero bueno, esto hay que ser conservadores. ¿Sí? Entonces, en este caso son 600,000 pesos. Si tuviéramos un terreno residencial, bueno, de entrada, el uso de suelo va a cambiar. Entonces, no va a ser H3. Cuando el uso de suelo cambia, ¿sí? Si fuera residencial, pues a lo mejor estaríamos hablando de estos rangos. Aunque fueran las mismas 4 hectáreas, ¿sí? Pero ya tenemos un uso de suelo diferente. Supongamos que este fuera H1. Podríamos nada más tener una población de 800 habitantes por hectárea. Nada más tendrían o nos autorizarían 145 viviendas. Suponiendo que fueran 145 viviendas y tomando este ejemplo, ¿no? Aquí serían 145 viviendas, ¿sí? Suponiendo un valor de vivienda de 3,5 millones de pesos. Multiplicamos las 145, perdón. Bueno, yo no sé qué traigo. Por los 3,5 millones, bueno, pues nos da un valor de 507 millones. Un valor proyecto más alto. Entonces, si estamos pensando en pagar un 8, un 10%, bueno, pues ya aquí es muy diferente las cantidades, ¿no? Pero todo depende la ubicación del terreno, todo depende su uso de suelo, todo depende dónde esté los vecinos, depende mucho su estudio de mercado, depende mucho su tasa de absorción. Aquí, entre más arriba está en la pirámide, ¿no? Estamos hablando aquí, si es H1, interés medio residencial, bueno, pues el desplazamiento que va a tener es mucho más lento. Entonces, este proyecto
de 145 viviendas, pues no va a durar los 22 meses. Ay, ¿dónde quedamos? Los 22 meses que teníamos previsto, ¿no? A lo mejor se va a duplicar o a triplicar el tiempo. Y obviamente las inversiones, porque ya son proyectos, pues financieramente un poquito más complejos, ¿no? Sobre todo por el ingreso que se va a tener. Aunque son menores, pero bueno, pues ya el desplazamiento a final del día es lo que nos va a indicar la duración. Y bueno, pues esto sería todo de este pequeño webinar. Si tienen alguna duda, comentario, les dejamos en esta parte. En esta parte les voy a dejar unos números de contacto para cualquier cosa, cualquier tema que quisieran tratar. Ya se me perdió. Bueno, pues estamos a sus órdenes. A ver, permítame nada más que no encuentro. Aquí estamos. Aquí está el correo, el número de contacto. Cualquier duda, pregunta, asesoría, estamos a sus órdenes. Gracias. Josefina.